This call is now being recorded. Buenas tardes, mi grupo está conformado por Hinojos Prieto, Sherlyn Charela, Mata Miramontes, Alejandra, Medina Villarreal, América Yatsiri, y hablaremos sobre la teoría teológica religiosa. Comenzando por Estado. La teoría teológico-religiosa considera que el Estado, en su existencia, se justifica por ser obra directa de Dios, por haber sido fundado por la divinidad. Por esta circunstancia, todos los hombres están obligados a reconocerlo y a someterse a su organización. En la antigüedad, esta doctrina era dominante, lo que se explicaba por la casi identidad que existía entonces entre la comunidad religiosa y la comunidad política. Demóstenes afirmó que la ley debe ser obedecida porque esta es la obra de Dios. En esta forma de expresión encontramos condensado el pensamiento de los pueblos antiguos respecto del problema de la justificación del Estado. El orden estatal recibe su validez de su origen divino inmediato. San Agustín, en La Ciudad de Dios, no cree que el Estado sea el origen divino, pero cree que el Estado es el resultado de los pecados humanos, por lo que hizo necesaria la sujeción de los mismos a un poder y distinguió la comunidad política de la religiosa. Consecuencia de esa distinción, que efectivamente existe entre la realidad, por tratarse de agrupaciones humanas que persiguen no fines antológicos, pero sí diferentes, fue la lucha por la preeminencia entre la Iglesia y el Estado, que se desarrolló durante la Edad Media y que, según la concepción teológica, en forma teórica al menos, tenía que resolverse en forma de la Iglesia, por el pensamiento político dominante que toda potestad viene de Dios. La doctrina de San Agustín se fue precisando y estableció que si bien el Estado nacía como una consecuencia del pecado, no obstante, se justificaba de manera relativa por impartir su protección a los débiles. Ay, perdón, pensé que tenía activado el micrófono. Me disculpa. ¿Quieres querer Eh, nuevamente? En la Edad Media es expuesta también la teoría de las dos espadas, basada en la interpretación de un pasaje del Evangelio de San Lucas. Según esta teoría, Dios, Señor del mundo, concedió a la Iglesia dos espadas que significan el poder espiritual y el temporal. Pero una de esas espadas es prestada por la Iglesia al emperador, pero de esta manera se convierte en el titular del poder temporal. Y así, según Bonifacio V, refiriéndose a esas dos espadas, la una es de la Iglesia, la otra sirve para la Iglesia. Siguiente. La doctrina teológica. Dentro de este grupo de doctrinas teológicas, la más importante es la de Santo Tomás, porque significó un avance extraordinario que resignificó notablemente las doctrinas teológicas primitivas. Santo Tomás de Aquino, armonizador excelso de la teoría aristotélica con los principios del cristianismo, afirmó en todo su vigor el principio del estagirita de la sociabilidad natural del hombre, con fundamento en la indigencia social de su personalidad, que ya sabemos significa su incapacidad para lograr por sí solo la adquisición de los bienes necesarios para su perfección física y moral, y fundando esa sociabilidad natural también en su condición racional que lo lleva al relacionarse y a vivir con sus semejantes. Yatsiri. Perdón, pensé que sí estaba activado. Dice el doctor Angélico que el hombre es un ser animal,
por lo social y lo político que vive en la muchedumbre. Y hace a continuación un razonamiento acerca de la necesidad que tiene el hombre de la ayuda de sus elementos y a los semejantes con él. También dice que el Estado es un producto de la naturaleza misma de los hombres y de las cosas. Y no está de acuerdo con la doctrina agustiana de considerar el Estado como una derivación del pecado. Y dice que aún en el estado de inocencia, si no hubiera existido el pecado, de todas razones tendría que existir cierto dominio, cierto poder, que es la manifestación más típica de la sociedad política. Si quieres pasar a la siguiente. También, no obstante, la justificación del poder de Santo Tomás proviene de un elemento trascendente, proviene de Dios mismo. De acuerdo con la frase de San Pablo, dice también que no existe poder si no proviene de Dios. Y toda potestad viene de Dios. Si gustas cambiarle, por favor. El absoluto europeo del siglo... perdón. Dice que el absolutismo europeo dice que con sus expositores, que eran Filmer y Bousten, sus figuras históricas, como Carlos I y Luis V, provocaron fundar el Estado personificado en la monarca, en el origen divino de la investidura. Y decían que el rey, por la gracia de Dios, de una manera directa, o sea, que siempre se veneraba a Dios como manera directa. Ya hemos advertido la transformación que sufrieron las teorías políticas por la diversa orientación que les dieron la otra corriente de pensadores que secularizaron el poder, y fundamentalmente por las doctrinas del pacto social de Hubis, Locke y Rousseau en la misma época. Consecuencia de la orientación de estos pensadores es el negar toda influencia divina inmediata o mediata a Dios en la organización estatal. Lo cierto es que la doctrina teológica primitiva, en el sentido de fundar el Estado en su origen divino directo, ha sido superada por la corriente científica moderna derivada del pensamiento de la filosofía tradicional, que sin dejar de reconocer a Dios como causa primera, como creador mediato de todo lo existente, considera al Estado como el producto de la actividad humana y procura buscar su fundamento en su misma naturaleza y en las realidades de la persona humana. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.